Bueno, recibimos a nuestro invitado de hoy en Diálogos de Café, que de momento es un diálogo de café sin café. Eso Es virtual. es virtual, sí, claro, lo nuestro es semi, entre lo virtual y lo físico. Todavía no hemos conseguido sponsor para el café, esa es la verdad de las cosas. Bueno, bienvenido Miguel Graña a Diálogos de Café. Bueno, muchas gracias. De Miguel Graña, vamos a decir que nació en Minas, departamento de La Valleja, obviamente, un 13 de junio, no sabemos de qué año, pero se conserva bien Miguel Graña. No lo quiso decir. ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? 60. Y 6. 66. Y 6. Año 57. Casi con el rock and roll. Sí, exactamente. Época de Carl Perkins. Sí. Bueno, estudió en la Escuela Municipal de Arte Dramático, estudió flauta traversa. Lo escuché tocar la flauta, Santiago, y toca. Mira. Sí. Oh, bueno. Toca muy bien. Ya un día lo vamos a invitar con la flauta. Para el próximo libro, que sea con la flauta. Pero trabajó también en Wambia, en suplementos como Verb, y también en la revista Punto y Aparte. También trabajó en teatro, ha hecho cine también. Sí, un poquito. Así que un hombre polifacético en el mundo del arte. Hoy nos visita con su libro La pandemia del vampiro y otros cuentos políticamente incorrectos, donde, bueno, Miguel Graña acá maneja la ironía. Maneja la ironía como una figura literaria donde lo que se expresa puede ser algo muy diferente o contrario a lo que se dice o escribe. Con lo cual también yo creo que corre sus riesgos. Hay que ver ahora después que nos cuenta, ¿no? ¿Te han sabido interpretar con este libro, Miguel? Sí, el público que está afín, con la salvedad de que son cuentos políticamente incorrectos, se van contra el discurso hegemónico, que satirizan la realidad de una forma que no se está usando mucho ahora. Yo cuando era adolescente, de niño y adolescente, tenía una barra de amigos que íbamos al cine y leíamos mucho y se usaba mucho este tipo de humor. Un poco antes de trabajar en Wambia me formé un poco como lector con la revista Humor Argentino, la Sex Humor, toda la serie que lo había hablado contigo, de la editorial Columbia, del Intervalo, el Tony, que eran historietas hechas por argentinos. D'Artagnan, que hacían adaptaciones de película, que las veíamos en la película y después veíamos la adaptación de la película. Y bueno, y Mad. Sí, la Mad, algo sí, no llegaba mucho a Minas, pero de estas revistas que es más, mucho. Perdona que te interrumpa, sí. La tapa de La pandemia del vampiro a mí me hace recordar mucho a Mad. Sí. Tiene yo cuando la conocí, ¿no? La revista Mad me gustó mucho. Y creo que era el momento ideal para hacer algo así, primero porque uno satiriza normalmente, bueno, la política, la vida social, la pareja, las relaciones humanas, pero bueno, cuando hay una situación social muy absurda, muy surrealista, como vivimos hoy, vendría a ser como la zafra del humorista, ¿no? Y más que nada yo hago humor, más que literatura es humor, es el cuento corto, el cuento el efecto, la satirización, el absurdo, mezcla de humor negro con absurdo. Y decidí un poco hacer homenaje a la literatura que me formó cuando era chico, entonces hice muchas referencias al cine, a literatura de ciencia ficción, cosas que hoy o no se están viendo o hay una tendencia en Hollywood de hacer nuevas versiones y cambiar el espíritu original de las obras. Entonces, en un momento pensé, ¿qué pasaría si en un futuro aquel cuento de Bradbury de Crónicas Marcianas que se llamaba Los Desterrados, donde viajaban a Marte y estaban los espíritus de Poe, Ambrose Bierce, Dickens, y la expedición, que era muy científica y con muy poca imaginación y fantasía, decidía llevar los últimos ejemplares de los libros de esos autores y quemarlos. Entonces, los espíritus querían atacar a esos terrícolas y eliminarlos antes que eliminaran la obra, porque era la verdadera muerte. Al eliminar el último volumen de las obras de esos autores era la verdadera muerte, y al final no llegan a tiempo y entonces al quemar las obras ellos se desvanecen. Y tenía la idea yo de que podía pasar, y está pasando,
Ahora si vemos en cine versiones nuevas de clásicos totalmente arruinadas, hasta en los videojuegos. Estaba mirando unos clips de que yo no soy jugador de videojuegos, pero veo que hay cambios muy bruscos y muy políticamente correctos para hacer versiones nuevas que le cambian totalmente el espíritu a un videojuego. Ha pasado con la obra de Tolkien, llegué a ver la trilogía del Señor de los Anillos, la llegué a ver con mi padre y con mi hijo, éramos 3 generaciones mirando Harry Potter y el Señor de los Anillos. Nos leímos los libros, nos vimos las películas, y de repente hacen una versión nueva del Señor de los Anillos totalmente descabellada, donde se pervierte totalmente el espíritu del autor. Y se me ocurría que podía pasar eso, ¿qué pasaría si llegara un momento donde se olvidara todo el pasado, la carga cultural nuestra, nuestras películas, nuestros libros, nuestras revistas, nuestras músicas, y quedara una versión como hay ahora, descafeinada, políticamente incorrecta, correcta, mejor dicho, vendida bajo la inclusión y la diversidad, esas todas cosas que ya estaban? Porque yo las vi todas cuando era adolescente. El cine, había heroínas mujeres, Sí. había negros en las películas, Sí. con buenos papeles. Estaba Sidney Poitier, me acuerdo, Claro. a mediados de los Sí, 60, sí. no solamente con Sabes quién viene a cenar, con Ross Taylor, que era una comedia, después Al calor de la noche, que era un policial. Todo eso existió, no es que está cambiando la sociedad para mejor, sino que hay una ingeniería social en la cual la parte cultural es muy pesada, hay una manipulación muy grande, y donde se borra el sentido del humor, se borra toda la crítica. ¿Sí? Toda la visión satírica, interpelar la realidad de otra forma, se borra porque no tenemos herramientas. O donde el sentido del humor también se reduce a no ofender. Y ese no ofender se maneja como una política de censura. Sí, yo creo que la ironía que tú manejas en estos cuentos, o la ironía en general, es una línea muy delgada, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si el mensaje llega claro, también se puede entender como sarcasmo. Y no sé si te ha pasado esto con este libro. ¿Alguien te hizo algún comentario como desajustado a lo que vos escribías o no? No, se ha entendido perfectamente. Sí. Digo, puede pasar que a alguien no le guste, porque no le guste de repente la temática o el estilo, porque son cuentos muy diferentes uno de otro. Yo cuando lo escribí pensé que hasta se me ocurrió que podía ser un poco difícil que a una persona le gustaran todos los cuentos por igual, como eran tan distintos. La gente podía sentirse más atraída por uno, por otro, porque oscila entre terror, ciencia ficción, humor decididamente muy negro, o el humor absurdo, o uno más liviano y más de situación. A veces son los diálogos, otras veces la situación, en fin. Acá en la contratapa dice algo interesante. ¿Pueden coexistir feministas con el Marqués de Sade, travestis con zombies y socialistas con máquinas de intercambiar cuerpos? ¿Cómo lo interpretas esto? Bueno, de eso tratan los cuentos. Cada uno de ellos tiene esa mezcla. Por ejemplo, una feminista que trabaja en un ministerio donde reescriben las obras en versión donde ahora son las mujeres las protagonistas, que solo estamos viendo en cine. A veces un protagonista hombre, de repente, bueno, vamos a cambiarlo, y son todas mujeres, y se pierde muchísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, la ministra o la jefa dice, bueno, en un momento tal vez la gente no se va a acordar que los protagonistas de Los Tres Mosqueteros o de Robinson Crusoe eran hombres. ¿No? Y eso está pasando. Yo lo escribí un poquito antes, no, pero veía que estaban pasando. Entonces, una de ellas tiene un sueño que se encuentra con el Marqués de Sade, ¿no? Porque el Marqués de Sade tenía una frase que yo la pongo como epígrafe ahí, que es: las cabezas ocupadas en libertinajes no maquinan revoluciones. Y el Marqués de Sade estuvo hasta involucrado en la toma de la Bastilla. Estaba preso en la revolución, durante la Revolución Francesa. Y lo que hacía era retratar a modo de crítica la decadencia de una clase dominante, que era la realeza, y cómo utilizaba a las sirvientas, a las campesinas en las orgías, y cómo las esclavizaba y todo eso. Y él mostraba, claro, a veces, digo, los que leíamos o mirábamos, por ejemplo, hay una adaptación cinematográfica bastante desagradable de Pasolini, Saló, los 120 días de Sodoma y Gomorra, y está basada en una obra del Marqués de Sade, pero él la trae de la Segunda Guerra Mundial. ¿En la República Saló? Seguro.
La de Mussolini, claro. Es bastante fea las escenas, ¿no? Claro, Son sí, bastante, seguro, bastante fuertes. Pero bueno, se me ocurrió hacer esas mezclas, hacer, bueno, eso que tú decías era el socialismo, por ejemplo, una máquina de intercambiar cuerpos como forma de justicia social, de intercambiar el cuerpo por 24 horas con un millonario, con alguien que uno quiere utilizar su auto o su mujer, ¿no? Hacer un intercambio. Hasta ahora no se le ocurrió A nadie. a nadie. Siempre miro en Netflix, aparecía una y la miraba a ver si era lo mismo o no, pero es por otra onda, así que por lo menos hasta ahí es original. Sí, es original el libro, es original la propuesta de Miguel Graña, algunos de los cuentos les menciono, comienza con la pandemia del vampiro, la guerra por el cambio climático, la vida dentro de las burbujas, me identifico como hombre lobo, la maldición del espíritu del Che Guevara, la transmetamorfosis, la marcha del silencio y la máquina del tiempo. Así, son 19 cuentos con estas temáticas, ¿no? Que llaman la atención porque yo creo que no hay otro autor en nuestro país con libros publicados de esta, con esta percepción de nuestra realidad. Creo que no hay otro. No conozco, sinceramente, ¿no? Pero aclaro que muchos están basados en cosas que todos conocemos, en cosas reales. Obvio que sí. Que hemos visto en las redes, que han pasado acá en Uruguay, claro que sí. Que están pasando en otras partes, y después va la fantasía, pero sí, muchas de las cosas que están ahí pasan. Sí. Yo creo que Miguel Graña es un autor bastante único en nuestro medio, pero no es un caso extraño, porque si nos vamos a la historia literaria, también en el siglo XIX, Jane Austen fue una mujer atrevida en su momento. Cuando escribió Orgullo y Prejuicio, también estaba criticando la realidad de aquel entonces. También lo fue Lewis Carroll, con Alicia en el País de las Maravillas, que también, o sea, era un cuento con un fondo, con una crítica social, ¿no? Y también, más acá en el tiempo, en el año 1963, Pierre Boulet, el autor de El planeta de los simios, sí, también, porque estaba ironizando con el ser humano, poniéndonos en el lugar de los simios, ¿verdad? Sin entender realmente la diferencia entre ciencia y espiritualidad, el alcance emocional que los seres humanos todavía al día de hoy no logran lograr superar sus diferencias, ni siquiera diferencias con otros seres que existen en este mundo, ¿no? O sea, ahí tenemos 3 ejemplos que en el tiempo se reparten hasta Graña hoy en nuestro medio. Creo que es un libro muy atractivo en ese sentido, que nos lleva a reflexionar mucho sobre, bueno, justamente el sarcasmo, la ironía, el humor negro. Por eso te preguntaba si habías tenido alguna crítica adversa con respecto a esto. No, hasta ahora no. Yo siempre les digo que aunque no les guste, me digan sinceramente qué no les gustó y por qué, y está bárbaro, porque uno aprende a ver eso que tú decías, a ver si se interpretó bien el mensaje. Porque en algunos casos yo tenía la duda y dejaba una pista clara para que quedara qué era lo que quería decir, ¿no? Que no era una generalización. En el caso de por ejemplo, la de El mundo sin hombres, cuando las mujeres se despiertan, bueno, no son todas las mujeres las que se alegran que no hay hombres, son algunas. Las que tienen padre, hermano, hijos, pareja, salen a buscarlos. Y dentro de las que se quedan son ese grupo que sí fantasea con que no hayan hombres. Inclusive hace poco había una feminista famosa que hizo un hilo de Twitter con una imagen sacada por inteligencia artificial de una especie de ciudad futurista. Bueno, así sería el mundo sin hombre. Y no, porque en realidad si no hay bomberos, no hay electricistas, no hay técnicos, no hay ingenieros, no hay policía, no hay recolectores de basura, es un caos. Y la misma Camille Paglia, que yo la pongo en el epígrafe, fue una feminista de la segunda ola, y lesbiana además, y reconoce que se ha minimizado la labor del hombre y el papel del hombre en la sociedad, y se lo ha desmerecido y no se lo valora como se lo debería valorar. Por eso pone, si no hubieran habido hombres, las mujeres seguiríamos en la cueva todavía. Y digo, me alegro que lo diga una feminista, no lo dice un hombre, lo dice una feminista de la segunda ola, que además cuando ella explicaba por qué motivo se había hecho feminista en los 60,
y yo lo hubiera apoyado también, esos motivos que ella ponía, pero hoy ya toma distancia y es muy crítica con el movimiento feminista. Miguel, el objetivo de este libro es realmente el plantear una vía de reflexión diferente a las situaciones que hoy existen, ¿o es solamente una crítica personal de la sociedad? Y es un poco todo, es un poco, mucho de esto lo pensé como algo para las nuevas generaciones, que no vivieron lo que yo vi, que no están, hoy no se está haciendo, no hay revistas ni hay cine, con la excepción, diría, de Relatos Salvajes, la película argentina de tiene como 10 años ya o más. Excelente película. Excelente película. Ella rescató el espíritu de una película que yo había visto, que cuando hicieron un ciclo humor negro en Cinemateca, había una película que eran cortitos, que se llamaban Los Monstruos, en blanco y negro, era de Dino Risi, y era Vittorio Gassman, de una editora, se había vestido de mujeres, de una editora, y Alberto Sordi. Y tenía unos cortitos de humor negro, pero brillantes, hecho con muy poco presupuesto, en mediados o principios de los 60. Entonces, digo, no había nada de eso. Digo, qué oportunidad para hacer un poco un legado, por un lado, otra cosa es una reflexión, una visión muy personal, y después un ejercicio que me gusta, así de satirizar la realidad, buscarle un ángulo o un comentario, o la parte burlesca, ¿no? Digo, parte de la formación mía, ya te digo, por ese librito que te conté una vez que había encontrado en mi casa en Minas, y tenía un montón de clásicos, y tenía Lewis Carroll, tenía Jonathan Swift, tenía Tomás de Quincy, tenía Quiroga, tenía el Conde de Lautréamont, tenía un montón de Ionesco, y quedé fascinado. Y dije, quiero hacer esto. Pasó el tiempo, en la Guambia hice algo liviano, y bueno, cuando me di cuenta ahora que me jubilé y digo, bueno, puedo escribir, tengo más tiempo para escribir, todo, digo, pero nadie está haciendo esto, dije yo. Todo esto que yo vi de joven, ya no, nadie lo hace. Nadie lo hace. Miguel, ¿hay alguna chance de esto llevarlo al teatro? Sí, se puede. Sí, se puede. Pues era muy interesante, ¿no? El efecto visual de... Sí. Yo como estudié guión y hice guiones de adaptaciones, hice una adaptación para radioteatro de un cuento de Quiroga, hice una adaptación para teatro del libro de Butazzoni, El Tigre y la Nieve, que se dio por allá por el 2010, hicimos unas funciones, le gustó mucho el autor, dicho sea de paso, y hice algún guión para cine también, entonces siempre me gusta meter acción, entonces yo pienso mucho en imagen, entonces como que sí, se puede hacer en cine, se puede hacer en teatro. Acá hay un cuento que se llama Los Cobifantasmas Anónimos. Creo que la esencia de ese cuento es, según mi lectura como lector, ¿no? Es el miedo. Sí. Lo que está presente allí es el miedo. O sea, más allá de la situación planteada, ¿no? Que todos vivimos cuando el COVID, hubo un momento que todo el mundo parecía que moría de COVID. Sí. O sea, pero la gente se moría de COVID y de otras cosas también. Claro. Sin embargo, el miedo estaba siempre dando vueltas en lo que era el COVID. Y en el cuento se dice, ¿no? Que la persona que había fallecido tenía todas las vacunas. Claro. Y se había muerto igual. Y bueno, y el miedo está allí de forma desgarradora. Y en aquel entonces no se pensaba en la otra gente que moría por depresión, por suicidios, los problemas familiares de violencia doméstica aumentaron, se dispararon, ¿no? Sí, claro. Y al día de hoy, ¿no? La violencia cómo sigue. Pero en aquel entonces todos esperaban a ver la noticia del informativo para ver cuántos muertos habían por COVID. Claro. La gente moría de cantidad de otras cosas también. Sí. Había desaparecido la gripe. También. Claro. Porque una vez di con una tapa del Observador, creo del 2014, y había como 2.000 o 3.000 personas muertas de gripe y de enfermedades respiratorias. Y de repente desaparecieron todas y todo el mundo moría de COVID. Cuando empezaban, inclusive, me acuerdo que el epidemiólogo que llevaba en los canales de televisión decía al principio, y se murieron, 3 personas, pero uno tenía 88, el otro 90, y ¿de qué iban a morir? Todo, por lo general, los viejitos lo que más los ataca, porque lo que más está débil a esa edad es enfermedad respiratoria.
Entonces de repente empezaron con que, sí, pero le puede dar al más joven. Entonces, y ahí empezó la psicosis. Y yo empecé como que algo no, empecé a investigar, escuchar fuentes alternativas. Y dije, pero es más el miedo lo que se está trabajando acá que la realidad. Sí, por eso es lo que estaba presente en este cuento. Por eso creo que uno digo, más allá de cualquier otra consideración, el libro sirve para reflexionar sobre esos temas, ¿no? Por lo menos desde otra perspectiva, claro, desde el humor negro, la ironía, pero bueno, los temas están allí, subyacentes. Sí. La última pregunta, porque ya nos vamos, estamos a segundos de terminar el programa. Creo que viene otro libro nuevo. Sí, está pronto ya. ¿Y la temática más o menos es la misma? Ahora es más, diría yo, más madura en el sentido de que esto tira a la aventura, a esos recuerdos de las películas de ciencia ficción. Esto es más, acá son menos cuentos, hay uno más largo, que es más absurdo, juega con otra cosa, pero después hago como una unión con cuentos clásicos, tradicionales. Por ejemplo, La violada mentirosa es un cuento del pastor mentiroso en versión de denuncia falsa, ¿no? Pero ambientado como si fuera un cuento de hadas con un rey en un reino. Está en como escribir un guión de una película progre, es la Cenicienta, Blancanieves y la Bella conversando entre ellas. Y después cómo llegan a una distorsión de la historia que todos conocemos porque el guionista lo hace escribir otro relato. Fantástico, Miguel, ya nos estamos yendo, pero yo creo que bueno, acá lo interesante es explorar el mundo creativo, tu trabajo como artista es ese, o sea, buscar otras variantes diferentes, profundizar, y esto sí, Santiago, que es algo que creo que una inteligencia artificial no puede escribir, ¿no? Esta forma de expresarse es propia del ser humano. Y no de todos los humanos. Tendría que estar viva. Tendría que vivir y tener experiencia. Yo no sé dónde leí que el hombre es sus circunstancias, no sé si es de Borges. No, es de Ortega. Soy yo y mis circunstancias de Ortega Gasset. Ortega Gasset, y las circunstancias. Amigos, nos vamos, nos encontramos el próximo viernes aquí en Radio Ateneo, Cultura que se escucha. Gracias. Gracias, Miguel, por la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para siempre un comienzo. Cuando te decían loca, era coraje lo que